Entonces, vamos a proceder nuevamente para poder continuar con la clase de prácticas agropecuarias, específicamente en el componente D. Compañeros. Agricultura. ¿Ah? En la parte agrícola. ¿Sí? Entonces, solamente para recapitular así al pedalazo, ¿verdad? Hemos venido hablando de todos los factores que son importantes para la producción agrícola, que la botánica, que el clima, el agua, el suelo. Son componentes que sí debemos de tener bien presentes, que sin ellos no puede haber una buena producción. Hemos hablado también de las relaciones que existen entre un factor y otro, que uno es codependiente del otro, ¿verdad? También hemos hablado un poquito del suelo, hemos hablado de todo ese tipo de cuestiones, de las plantas, cómo se da, el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? ¿Qué es la fotosíntesis? El proceso que utilizan las plantas para convertir la energía lumínica en energía química. Ajá. Para los que estuvimos el miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles, o no sé qué día, ¿en qué sistema que tenemos en la Tierra es donde se efectúa entre el 50 y el 90% de la fotosíntesis? En el agua, ¿sí? Eso fue lo que, según el video, lo que habíamos visto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Ya pues ahí lo describíamos, ¿verdad? Que habían especies que comían plancton y hay otras especies que comían plancton, entonces ahí se daba también lo del proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos hablando del proceso o el mecanismo que usan las plantas para absorber el dióxido de carbono y expulsarlo como oxígeno, ¿cómo le llamábamos prácticamente a ese proceso? ¿Cómo le definíamos? Que las plantas nos servían de qué? Filtro. El filtro, ¿verdad? Sí, entonces sí, creo que estamos claros. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver un poco sobre el suelo, ¿verdad? La relación que este tiene en la producción agrícola. Entonces, por favor, prestamos atención al video. El suelo es la capa superior de la superficie sólida del planeta, formada por meteorización de las rocas, en la que están o pueden estar enraizadas las plantas y que constituyen un medio ecológico particular para cierto tipo de seres vivos. La meteorización es la desintegración y descomposición de una roca en la superficie terrestre, como consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos y con participación de agentes biológicos. Imaginemos un terreno rocoso en el que apenas hay vegetales, solo crecen algunos musgos y algunos líquenes. Por efecto de la meteorización, las rocas se fragmentan. En algunas zonas se acumulan arena y grava. Allí pueden enraizar musgos, pequeñas hierbas y otros arbustos. La meteorización continúa hasta que aparece una capa de arena. Las plantas que crecen sobre ella aportan restos de hojas que se descomponen y se mezclan con la arena formando el mantillo. Parte de estos restos se arrastran hacia abajo por la lluvia y pasan a formar parte integral del suelo. La vegetación es cada vez más abundante, con lo cual el suelo recibe mayor cantidad de restos y se enriquece. Su capa externa aumenta el grosor. Solo hay roca madre en el nivel más profundo del suelo. Finalmente, se forma una capa de suelo capaz de mantener un exuberante bosque primario. El suelo está formado por dos capas. Una profunda de piedras y minerales llamada inerte por no tener vida. Y la otra formada de materia orgánica. En ella se encuentran restos de cultivo anterior o partículas de suelo, microorganismos,
animales pequeños y materia orgánica como hojas en descomposición. Las partículas del suelo determinan su textura. Esta se distingue de acuerdo al tamaño de las partículas que la componen, es decir, de los granitos de tierra que lo integran. Dependiendo de la textura, podremos identificar si el suelo es arcilloso, limoso o arenoso, lo que determina las condiciones con las que se debe sembrar y suministrar el agua al cultivo. Existen suelos margosos que contienen las tres texturas y que son considerados como los de mejor calidad para los cultivos, por la cantidad de materia orgánica que contienen. Esta composición. Cuando se refieren a un suelo margoso, estamos hablando de los suelos francos, ¿verdad? Que deberían de ser el tipo ideal de suelo que se presta para cualquier tipo de cultivo. Por eso es que dice que tiene relaciones proporcionales de arena, limo y arcilla, ¿verdad? Y características van perfilando el tipo de nutrientes que contiene o que deben suministrarse, lo cual será confirmado y complementado con los resultados del análisis del suelo. Y me haces una representación gráfica de cada uno de ellos. Eso no solo entender lo del suelo. ¿Estás en la lista? Vamos, así ven, al sentado. Pasen. Vaya usted a dibujar a la par de cada uno de ellos. En cuanto a los tres tipos de suelos que mencionábamos, sí está, ¿verdad? Arenoso, arcilloso y limoso. Compañero, aquí uno te está colocando que es arena. No, arcilloso, pero de la relación 1, 2, 3 para ir de los granos más compactos, o sea, que hay menos relación. Ya le entendí. Pero vamos a... Está bien, solo voy a borrarle esto aquí para no confundirnos. ¿Sí? ¿Por qué razón creen ustedes que los suelos arenosos, perdón, comparemos entre un suelo arenoso y un arcilloso? Aquí Juan está esquematizando que un suelo arenoso tiene partículas más grandes que un suelo arcilloso. Eso es lo que está representando ahí. ¿En cuál de los dos suelos creen ustedes que hay más velocidad de infiltración? Solo para aclarar, velocidad de infiltración es la rapidez que puede tener el agua y incidir en el suelo, ¿verdad? Se mide en centímetros por hora, ¿sí? Ese es el término de la velocidad de infiltración. ¿Cuál es la razón? ¿Qué creen ustedes? ¿En un arenoso qué? Más rápido la velocidad de infiltración, ¿por qué? ¿Te manda? Tiene más disuelta, tiene más pasos de aire los que pueden entrar. Exactamente, ¿verdad? Obviamente si tenemos partículas más grandes, entonces eso va a tener, ¿sí?, mucho más espacio poroso o de aire por donde pueda circular el agua, ¿no? Porque imagínense aquí Kilo que todo lo que tiene que hacer
¿sí? Si acaso le va bien al agua, poder penetrar en cada una de esas partículas, ¿sí? Y el limoso pues sería que una interacción de los dos suelos, ¿verdad? Partículas grandes, pequeñas. ¿En dónde principalmente encontramos este tipo de suelo limoso? ¿Ah? Sí, en las riberas de los ríos, ¿verdad? Encuentra esa arenilla blanca que es limo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, yo puedo, a estas alturas de que ya todo el mundo tiene cierto conocimiento de esto, podemos decir de que yo puedo modificar las veces que yo quiera la textura del suelo, ¿verdad? Sí, las veces que yo quiera le puedo modificar la textura. ¿Ah? No. ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. Ok, el resto dicen que sí o no saben. Pregunta. Pues me imagino que puede ser varias mezclas, como que dices de lo que es el video para hacer lo que queda atrás. La pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo modificar cuantas veces yo quiera la textura del suelo? Sí. Depende de la cantidad de suelo que modificar. ¿Seguro? No, ¿por qué no se puede modificar, Juan? Yo no podría, el ejemplo que yo la vez pasada es que no podríamos toda una ribera de un río volverlo vacioso. Ojo con esto. De los dos parámetros del suelo, la textura no la podemos modificar porque es parte de su naturaleza. ¿Sí? La textura, por medio de mecanismos de labranza, aplicaciones de algunos mejorantes, como les dije, como cuáles, cal, yeso, todos los carbonatos de calcio que pueden existir, sí podemos ayudar a mejorar la estructura de los suelos con una mecanización continua, etcétera, ¿verdad? Pero en la parte de la textura, sí, definitivamente nosotros no podemos hacer nada porque, digamos, yo no puedo llevar 1 millón de metros cúbicos de arcilla a la playa a una playa de un río o de un mar, etc. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Para que ya no vaya a haber confusión. Ok. Entonces, ya sabiendo esto, de cómo funciona la velocidad de infiltración y la humedad y todo ese tipo de cosas, vamos a ver la otra parte o el otro componente de cómo se relaciona la retención de agua en el suelo, ¿verdad? Que eso es bien vital, es bien importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Para poder relacionar esas velocidades de infiltración, porque cuando yo les diga calcular la velocidad de infiltración de un suelo X que tiene tantos parámetros en un metro cúbico, etcétera, entonces ustedes van a tener que tener bien claro cuáles son los parámetros que deben de utilizar. Por esa razón, entonces vamos a ver la representación gráfica de la retención de humedad en un suelo. Vamos a esperar que aclare bien esta onda. Retención de humedad. El agua en el suelo. El suelo es el principal suministrador de agua para las plantas, por su capacidad para almacenarla y su capacidad en la relación en las partículas sólidas de este y las moléculas del agua, el correcto manejo del agua en la agricultura, en la gestión del medio ambiente, requiere de conocer su comportamiento, ya que la vida de un ecosistema terrestre depende del estado energético del agua en el suelo. Este depende de la posición, composición e interacción entre la matriz del suelo y el agua. Dependiendo de las características del suelo, tienen distintas capacidades para retener el agua. La retención de la humedad en el suelo tiene una relación directa con el agua en el suelo. Anoten ahí, por favor, los diferentes tipos de agua que están en las partículas consolidadas. Anótenlos, por favor.